Ok, pues nuevamente bienvenidos a Un Café con el Pastor. El día de hoy, como les anuncié, estaríamos iniciando una nueva serie de pláticas en donde voy a estar hablando de la comunión con Dios. Vamos a estar así como que ingresando en este tema, no muy profundo, como lo estaremos haciendo en la Escuela de Obreros en la parte del hombre espiritual. Ahí sí vamos a irnos súper profundo. Acá no va a ser tanto, pero aquí vamos a estar hablando de la comunión con Dios. Así es que, como ustedes saben, el formato que tenemos aquí es que todo mundo puede levantar su mano, pueden preguntar, pueden comentar algo en el momento que ustedes quieran. Preferentemente, pues prendan sus cámaras, por favor, para que podamos verlos. Y no sea así como que la plática de Juan que le predica al desierto, ¿no? Este, Así es que, bueno, eh, inicio. Voy a leer en la palabra de Dios, 2 Corintios 13:14. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Solamente vamos a leer un versículo. Ahí lo pueden ver ustedes con rojo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es un solo texto con el cual vamos a iniciar esta plática. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por la palabra revelada que tú tienes para el día de hoy. Muchísimas gracias por tu palabra que actúa en nosotros, que nos transforma, que nos cambia. Yo te pido que esta palabra pueda llegar directo al espíritu de cada persona que la escuche, que toda interferencia de eh, eh, incredulidad, toda interferencia de distracción, la reprendo en el nombre de Jesús y declaro que la palabra puede llegar directamente a cada persona en el poder de el Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo vuelvo a leer, es un texto muy cortito. El apóstol Pablo termina, de hecho, la segunda carta a los Corintios de esa manera. Es la última parte. Y les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Parecería que es no sé, una frase, una palabra de despedida, un saludo, ahí nos vemos, diciendo el apóstol Pablo, pero esta palabra es mucho más que simplemente una despedida en su carta. Eh, Creo que es una frase trascendental para todos nosotros, trascendental en la vida cristiana. Creo que el apóstol Pablo estaba inspirado por el Espíritu de Dios hasta cuando se despide en la carta. Hasta ese momento está inspirado, porque es impresionante lo que el apóstol Pablo escribe aquí y que nos dice a nosotros todo lo que nosotros podemos disfrutar de Dios en este tiempo maravilloso en el que nosotros estamos viviendo de la gracia. Ahí en esta frase que nosotros hemos leído, eh, el apóstol Pablo está hablando de una relación perfecta con Dios en sus tres personas. Está hablando de una relación con el Hijo, una relación con Dios como Padre y una relación con Dios como el Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad de Dios tiene una relación con nosotros, con cada uno de nosotros.
De la misma manera en la que nosotros somos tripartitas, Dios igualmente lo es. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cada uno de estos tiene sus propias funciones y tiene su propio relacionamiento con las cosas. Tenemos un cuerpo que es el que se relaciona con las cosas materiales en el exterior. Tenemos un alma que es la que nos hace pensar, es en donde sentimos, es en donde nos emocionamos, es en donde tomamos decisiones, es el centro de nuestra personalidad. Y tenemos un espíritu que cuando creímos en Cristo Jesús ha sido regenerado, y de esa manera podemos entonces tener una comunión con Dios. De la misma manera, Dios es trino, de la misma manera en que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Evidentemente, tú eres una sola persona, pero tiene esas tres facetas, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, Dios es una sola persona, pero Él es Hijo, Él es el Padre y Él es Espíritu Santo, y se relaciona con nosotros de estas diferentes maneras. Así es que a través de la gracia de Dios, nosotros podemos tener esta relación con el Señor. Si alguien puede leer Juan 1, 16 y 17, hace poco yo lo publicaba por ahí en Facebook. Si alguien lo puede leer, Juan 1, 16 y 17. Yo lo leo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es que, fíjense bien, dice aquí que de su plenitud hay una plenitud en Dios, hay una plenitud, Dios es pleno. Dice, de su plenitud tomamos todos. ¿Cómo lo tomamos? Gracia sobre gracia. Y entonces habla de dos diferentes tiempos, dos dispensaciones diferentes. ¿Ok? Habla del primer tiempo, es la ley. Habla de una dispensación que acaba que estaba por concluir. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es que en estas dispensaciones diferentes, nosotros podemos ver un diferente tipo de relacionamiento de Dios con el ser humano. En la dispensación de la ley, Dios le entregó leyes santas, leyes perfectas, leyes buenas al pueblo de Dios por medio de Moisés, para que al ellos seguirlas, al ellos obedecerlas, pudieran ser un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra, un pueblo ejemplar. Sin embargo, este tiempo, ese tiempo de esa dispensación no fue buena, pues lo único que logró la ley de Moisés fue evidenciar que la naturaleza del ser humano es incapaz de poder obedecer, de poder seguir los buenos designios que Dios tiene. Bajo la ley, como lo hemos hablado ya muchas veces, la bendición de Dios estaba condicionada al cumplimiento, a la obediencia de las leyes, y en caso de que alguna persona incumpliera esas leyes, las desobedeciera, en lugar de bendición, serían acreedores a serias consecuencias de maldición. Así que, habiéndose demostrado que la naturaleza humana era incapaz de obedecer las leyes de Dios, entonces sucedió que el pueblo de Dios, que tenía el objetivo de ser un ejemplo para todas las demás naciones, resultó lo contrario, pues en lugar de estar viviendo en bendición, constantemente estaban sufriendo maldiciones debido a su incapacidad de poder obedecer las leyes
de Dios. Entonces ni siquiera eran un ejemplo de obediencia, un ejemplo de la ley, ni tampoco eran un ejemplo de bendición. Así es que ese periodo estaba teniendo un problema. Pero la palabra de Dios, en lo que acabamos de leer ahí en Juan, anunciaba una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. ¿Qué es dispensación? Una manera en la que Dios se relaciona con el ser humano. Estaba a punto de cambiar esa manera de relacionarse. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como lo he dicho muchas veces, esto nos dice que la ley no contenía ni gracia ni verdad, porque estas dos cosas solamente vinieron a través de Jesucristo. Así es que esta gracia, nosotros entramos en este periodo de gracia a través de la fe en Cristo Jesús, por lo cual nosotros podemos ser salvos, libres, sanos, justos, podemos ser santos, perfeccionados, y a través de la gracia nosotros podemos vivir en plena bendición, puesto que la bendición ahora no depende de nuestra obediencia, sino de las obras ya consumadas por Cristo Jesús. Además, en este periodo de la gracia, el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros con maldición o con condenación, porque nosotros vivimos en la gracia en donde la condenación de la ley, la maldición de la ley fue quitada, los pecados fueron todos quitados y por la fe nosotros recibimos esa bendición. Así es que la gracia de Jesús abrió la puerta para dos maravillosos dones, dos regalos, dos cosas extraordinarias en las cuales nos podemos relacionar con Dios. El amor del Padre y la comunión del Espíritu. El apóstol Pablo inicia que la gracia de Jesucristo, tú tienes que vivir en la gracia de Jesucristo si es que quieres disfrutar de estos dos diferentes formas de relacionamiento. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Así es que quien intente vivir su vida siguiendo leyes, obedeciendo, enseñándole a las demás personas que tienen que obedecer y que si no les va a venir problemas y que no sé qué, estarán fuera de poder comprobar el amor del Padre y de poder tener comunión con el Espíritu Santo. La única manera en la que podemos tener el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo es a través de la gracia, este nuevo tiempo que nos habla la palabra de Dios. Por eso dice, de su plenitud tomamos todos. ¿De cuál plenitud? El amor del Padre. ¿Cuál plenitud? La comunión con el Espíritu Santo. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Ok? Así es que a través de su obra consumada, a través de lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos reposar confiadamente en lo que Él hizo y entonces poder disfrutar esto. El apóstol Pablo nuevamente lo dijo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pareciera nuevamente una doxología, una palabra de despedida, pero no lo es. Es realmente todo a lo que nosotros podemos aspirar como hijos de Dios. Así es que les he hablado de la gracia. La gracia es este nuevo periodo. La gracia es esto que abrió Jesucristo a través de su sacrificio. Pero entonces hablemos de la segunda, la segunda forma de relacionamiento con Dios, que es el amor del Padre. ¿Okay? Dice Juan
1:18. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo, Ajá. a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok. Entonces, miren, nuevamente quiero contrastar porque durante todo el tiempo que duró la ley de Moisés, fueron 17 siglos, 15 siglos de la ley de Moisés, más dos que con Abraham, fueron 17 siglos que duró el pacto de la circuncisión, 15 siglos el pacto de la ley. Durante todo este tiempo de la ley, los descendientes de Abraham, todo el pueblo de Israel, tuvieron el privilegio de conocer a Dios, un privilegio que no tenían las demás naciones sobre la tierra, sino solamente los descendientes de Abraham. Y tuvieron ese privilegio de conocer a Dios, pero de diferentes maneras. Lo conocieron como el Dios todopoderoso. Lo conocieron como el Dios que provee, Jehová Jireh. Lo conocieron como Jehová de los ejércitos, el que peleaba a favor de ellos. Lo conocieron como el Dios que hace justicia. Lo conocieron como el Dios santísimo. Así es que conocieron a Dios de muchas diferentes formas por la manera en la que Él actuaba a favor de sus pueblos, de su pueblo. Así es que ellos fueron muy privilegiados de conocer a Dios en todas estas facetas, pero el apóstol Juan, en, en este texto que acaba de leer Vianney, dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Esto quiere decir que todos los judíos, con 15 siglos de la ley, más Abraham con 2 de la circuncisión, todos ellos no conocían verdaderamente a Dios. Llegaron a conocer sus nombres. Moisés le preguntó, ¿quién les digo que me está enviando? Y Dios le dijo a Moisés, diles que Jehová, yo soy, es el que te está enviando. Dios se manifestó a ellos de diferentes maneras, pero el Evangelio de Juan dice, es categórico lo que está diciendo. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito, Él le ha venido a dar a conocer. Así es que, ¿cuál es este conocimiento que nos ha venido a dar Jesucristo? Que Dios es un Padre. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito, Él le ha venido a dar a conocer. Él ha venido a darnos a conocer a un Dios que es Padre. Él a relacionarse con nosotros de la manera más maravillosa, como un Padre, no como el Dios Todopoderoso, que sí lo es, no como el Dios Proveedor, que también lo es, no como el Dios que sana, que también lo es, sino que Él se quiere manifestar a nosotros como un Padre, que nosotros podamos relacionarnos con Dios como un Padre. En Juan 14:6, Juan 14:6, si alguien lo puede leer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A ver, otra vez, despacito, bien, que entendible. Ok. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, son palabras de Jesús. Y yo quisiera que ustedes notaran esta última parte. Dice, nadie viene a quién. Al Fíjense Padre. bien que no dijo a Dios.
Porque yo quiero que ustedes noten que el pueblo de Dios, Israel, sí habían venido a Dios, pero no a través de Jesucristo. Ellos vinieron a Dios a través de la ley. Ellos vinieron a Dios a través de las manifestaciones poderosas que la Shequina bajaba y la veían, y el monte Sinaí temblaba, y humeaba, y vibraba, y se oían sonidos de bocina, y Dios peleaba a favor de ellos, y enviaba granizos, y enviaba cosas así. Ellos vinieron a Dios a través de la ley. Quiero que noten ustedes que Jesús no dijo, nadie viene a Dios, sino lo que dijo Jesús es, nadie viene al Padre, sino por mí. Es decir, que la única manera de conocer a Dios como un Padre es a través de Jesucristo. Es por la gracia de Jesús que nosotros podemos conocer a Dios como Padre. Es decir, que podemos ser sus hijos. Esto no lo vieron los judíos. 15 siglos de ley. No lo tuvieron ellos. ¿Pudieron venir a Dios? Sí. ¿Dios anduvo en medio de ellos? Sí. ¿Peleó a favor de ellos? Sí. ¿Estaba el templo, estaba el tabernáculo antes? Sí. Pero nunca pudieron venir a Dios como Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y Juan 1:12 dice lo siguiente, ¿alguien lo puede leer? Juan 1:12 y 13. Juan 1:12-13. Yo. A ver, Pati. Juan 1:12. ¿Sí ves? Y 13. Juan 1. Ya me quedé. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Entonces aquel aquí dice, hasta ahí, gracias, Pati. Aquí dice que a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, ese grupo de personas les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Los judíos conocieron a Dios, pero no al Padre. Para conocer a Dios como Padre es a través de Jesús. ¿Cómo es esto? Los que han creído en Él han recibido autoridad para ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es esto? Ser engendrados. Engendrar quiere decir poner los genes. Eso quiere decir engendrar, poner genes. Entonces dice, no fuimos engendrados por medio de sangre, no es una genética humana. Dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una genética divina la que nosotros recibimos a través de creer en Cristo Jesús. Nadie puede relacionarse con Dios como Padre si no es a través de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre, wow, no dice que sea Dios, el amor del Padre, que el amor que viene del Padre venga sobre tu vida y puedas disfrutar de Dios como un Padre. ¿Qué significa tener a Dios como Padre? ¿Alguien puede leer Lucas 11, versículo 11 al 13? Lucas 11, del versículo 11 al 13. Yo, A ver, Liz. ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Wow! Fíjense qué interesante es esto. ¿Empiezan a notar la secuencia? A ver, fíjense bien. Dice, ¿quién de ustedes, aunque sea un mal hombre, no le da buenas cosas a sus hijos? Yo les he dicho, hasta los más terribles criminales aman a sus hijos. ¿Okay? Ese amor fue heredado de Dios hacia el ser humano cuando Dios nos hizo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra. Por lo tanto, todos nosotros amamos a nuestros hijos. Tenemos amor por nuestros hijos. Probablemente el amor más grande sea el que los padres tienen a sus hijos. Esto viene de parte de Dios. Dice, si ustedes siendo malos le pueden dar buenas cosas a sus hijos, imagínense lo que Dios hace. Fíjense bien lo que la gracia abrió para ti. La gracia abrió para ti que puedas relacionarte con Dios como un padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Ahora, pero si tienes a Dios como Padre y te relacionas con Dios como Padre, tú puedes saber que Dios te va a dar y te va a bendecir y te va a perdonar y te va a levantar y va a hacer todo lo posible por ti porque eres su hijo. Ustedes lo hacen con sus hijos. Quieren lo mejor para ellos. A lo mejor no les pueden dar todo lo que ellos necesitan porque no lo tienen. Pero tenemos una gran diferencia, que Dios sí lo tiene. La gran diferencia es que Dios sí puede, uno, y Dios es el dueño de todo. Así es que, ¿qué puedes tú esperar al relacionarte con Dios como hijo? Pues puedes esperar lo mejor. Puedes esperar su bendición todos los días. Puedes esperar su misericordia todos los días. Puedes esperar su bien cada día y no esperar ni castigo, ni daño, ni cosas por el estilo. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, mucho más vuestro Padre Celestial, ahora escuchen la petición más grande, la petición más extraordinaria, le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¡Wow! 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 Entonces, fíjense bien, la gracia me abre la puerta para poder recibir a Dios como Padre. Me abre la puerta para ser un hijo de Dios y relacionarme con Dios como Padre. Ahora bien, el que yo sea hijo de Dios me abre la puerta para poderle pedir a mi Padre el Espíritu Santo y que me lo dé. Es un derecho de hijo. Léanlo bien, léanlo bien. Es un derecho de hijo. Tú puedes pedirle al Padre, al Espíritu Santo y te será dado. Es tu herencia. El Padre no te lo va a negar. Es tu Padre. Nunca te lo va a negar. Si tú lo pides, el Espíritu Santo vendrá a ti porque tú eres un hijo de Dios. Entonces, a ver, regresando. 3 cosas maravillosas tú puedes vivir en tu vida espiritual como cristiano. La gracia de Jesús. Gracia de Jesús que te abre la puerta para llegar a Dios como Padre, para relacionarte con Dios como Padre. El que tú seas hijo de Dios te abre la puerta para poder recibir al Espíritu Santo y entonces, dice el apóstol Pablo, poder tener comunión. Yo les dije que el día de hoy iniciábamos la serie Comunión. De eso yo voy a hablar, pero te estoy haciendo toda la introducción
para que tú puedas ver cómo es que nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Solamente a través de la gracia de Jesús, que nos abrió la puerta para relacionarnos con Dios como Padre, y a través de ese relacionamiento con Dios como Padre, Él nos da el Espíritu Santo porque es nuestra herencia. Así es que la comunión con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y bueno, no es a través de que nosotros tengamos un comportamiento bueno, una conducta intachable, como nosotros podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Aunque, fíjense bien lo que dice Proverbios 3, 22, Proverbios 3, perdón, 32 y 33. ¿Alguien lo puede leer? Proverbios 3, 32 y 33. Lenta pero segura. ¿Alguien? Ya lo tengo. Proverbio 3:32, ¿verdad? Ajá. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Wow. La comunión íntima es con los justos. Escuchen bien. Dios tiene una comunión íntima. ¿Con quién? Con los justos. Con los justos. ¿A quién bendice? A los justos. A los justos. Ok. Ahora bien, pero la palabra de Dios nos dice que durante todo el periodo que duró la ley, que fueron 15 siglos, más 2 siglos que duró el pacto de la circuncisión, 17 siglos. En esos 17 siglos, la conclusión que dicen Romanos es, no hay justo, ni aún uno. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 17 siglos dieron como saldo 0 personas justas. Por lo tanto, ¿con quién tenía comunión íntima Dios? Con nadie. Con nadie. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos. ¿Lo han leído? Ok. Dice, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos vivían en bendición? Ninguno. Ninguno. Ahora, pero la palabra dice que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados quiere decir que no éramos justos, pero pasamos a ser justos. Eso es una justificación. Una justificación es que algo que te hacía injusto fue quitado, de tal manera que te devuelven tu estatus de justo. Has sido justificado. ¿Cómo? No por tus acciones, sino por la fe en la obra consumada de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, esto quiere decir que todos los que hemos entrado en la gracia de Jesús a través de la fe, somos justos. No por nuestra justicia, sino por la de Jesús. Somos justos. A ver, ahí dilo en tu lugar, dilo. Yo soy justo, no por mi conducta, no por mis obras, sino por la obra de Jesucristo. Yo soy justo. Ahora bien, entonces, voy a volverlo a decir. Entonces, la comunión íntima de Dios, ¿con quién es? Con los justos. Entonces, en 17 siglos no hubo un solo justo.
Dios no tuvo comunión íntima con nadie, pero ahora Dios tiene comunión íntima con todos nosotros que fuimos hechos hijos de Dios. ¡Wow! Esto es la gracia, ¿eh? Esto es la gracia. La comunión íntima es con nosotros. El Señor Jesús hizo posible que todos nosotros que hemos creído en Él podamos tener una comunión íntima con Dios. Ahora, esa comunión íntima se da como, pues se da por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Es el Espíritu de Dios, Dios es Espíritu, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y podemos empezar a tener una comunión íntima, comunión íntima. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo que, bueno, hace poco, pues yo lo descubrí en la palabra de Dios y me llamó muchísimo la atención. Es algo que el Espíritu de Dios me reveló y lo busqué rápidamente cuando el Señor me lo reveló. Y dijo, voy a verificar si lo que estoy recibiendo es verdadero. Lo verifiqué y es perfectamente real, es perfectamente verdadero. En todo el Antiguo Testamento, si ustedes, ¿cuántos han leído el Antiguo Testamento? En todo el Antiguo Testamento, la palabra de Dios hace muchas referencias al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios vino sobre algún rey, el Espíritu de Dios vino sobre algún profeta, el Espíritu de Dios venía sobre sacerdotes, en fin. Todo el Antiguo Testamento, la tercera persona de Dios, que es el Espíritu, es hablado como el Espíritu de Dios. Pero solamente hasta el Nuevo Testamento, que es la gracia, el Espíritu de Dios es llamado Espíritu Santo. De la misma manera en que en todo el Antiguo Testamento no hay una referencia de que Dios sea Padre, sino que Dios era el Todopoderoso, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Shalom, etc. Todos los nombres, de la misma manera en que Dios se relacionó de esa manera, pero no como Padre. Eso está reservado a la gracia. De esa misma manera, el Espíritu de Dios no es llamado Espíritu Santo, sino hasta la gracia. Y esto es maravilloso, esto es impresionante lo que aquí dice, porque yo quisiera que ustedes notaran que Dios no tiene una comunión íntima contigo a través solamente de su espíritu, sino que Dios tiene una comunión íntima contigo por el Espíritu Santo. Es decir, la esencia de santidad de Dios, el Espíritu de santidad, es el que tiene comunión contigo. No es un espíritu de poder, que el Espíritu Santo es poder, sino es espíritu de santidad con el cual Él va a tener un relacionamiento contigo. La gracia de Dios en Cristo Jesús te permite ver a Dios como Padre, relacionarte con Dios como Padre, pero recibir en tu espíritu una esencia de santidad como Dios es. Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Así es que Dios te está ministrando por medio de su espíritu y Dios te está diciendo, te estoy entregando mi espíritu de santidad, lo que yo soy santo. Te estoy dando mi espíritu de santidad
para que tú seas santo. No te está dando una orden como muchos religiosos lo toman. Miren, esto es un mandamiento de Dios. Sean santos porque yo soy santo. No, 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 no. Lo que Dios está diciendo es, te entrego mi santidad para que seas capaz, para que estés habilitado, para que recibas poder y puedas tú también ser santo. 17 siglos demostraron que ninguna persona podía, por su fuerza de voluntad, obedecer las leyes de Dios. Hay una razón. Nosotros, en nuestra esencia, no somos santos. Nuestra esencia no es de santidad. Somos carnales, dice el apóstol Pablo, vendidos al pecado. ¿Cómo puede una persona que está vendida al pecado, una persona que su esencia es mala, cómo puede obedecer las leyes buenas de Dios? Es imposible. Pero entonces Dios, en esta gracia, dice, yo pongo mi comunión íntima contigo. Pongo mi comunión íntima. ¿Y cuál es? Te doy mi santidad para que tú puedas, estés habilitado para ser santo. ¡Wow! Esto es verdaderamente algo que vuela la cabeza, porque esta es la comunión que hoy nosotros tenemos con Dios. Dice la palabra de Dios, si alguien puede leerlo, Romanos 5:10. Dice, Romanos 5:10 y 11, por favor. porque si siendo enemigos fuimos reconciliados Reconciliados. con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así es que lo que dice aquí es que nosotros, ¿cómo éramos? ¿Cuál era nuestro estatus con Dios? Enemigos, Enemigos. Fíjense bien, nosotros éramos enemigos, pero unilateralmente, porque esto lo hizo Dios, fue una decisión de Dios en la que nosotros no participamos, unilateralmente Dios quiso reconciliarnos consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Nos reconcilió. Reconciliación quiere decir volver a tener comunión, volver a tener concilio, volver a estar juntos, volver a estar unidos. Dos personas que se han separado, cuando se reconcilian, vuelven a tener amistad, vuelven a tener amor, si es un matrimonio, vuelven a tener una gran relación. Bueno, de manera unilateral, Dios decidió reconciliarnos con Él, ofreciendo a su propio Hijo Jesucristo, por lo cual dice, nos gloriamos en la reconciliación. Éramos enemigos, pero venimos a ser justos. La comunión íntima de Dios es con los justos. La bendición de Dios todos los días es con los justos. Por lo tanto, hoy podemos tener una comunión con Dios, pero por medio de el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. No es solamente el Espíritu de Dios, aunque son la misma persona, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Santidad. Yo quiero que ustedes vean que la forma de relacionarse del Espíritu de Dios hoy con nosotros es por la santidad. Ese es el vínculo, el Espíritu de santidad. Así es que tú has sido reconciliado con Dios para poder tener una comunión íntima con el Espíritu Santo.
Y dice, nuevamente lo regreso, ¿no? Si ustedes siendo malos le saben dar a sus hijos buenas dádivas, mucho más vuestro Padre Celestial, que es bueno, le dará su Espíritu Santo a quien se lo pida. No le dará su espíritu, le dará su Espíritu Santo a quien se lo pida. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Esta es la reconciliación que Dios ha logrado por medio de Jesucristo. Así es que tú puedes decirle ahora mismo, le puedes decir, Padre, yo vengo a ti por medio de Jesucristo. La obra de Jesucristo me ha abierto la puerta para poderte llamar Padre. Padre, gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo para reconciliarme contigo. Era enemigo, pero ahora no solamente no soy enemigo, sino que soy hijo. Y como hijo, yo te pido mi herencia. Padre, te pido que me des a tu Espíritu Santo. Te pido a tu Espíritu Santo para tener comunión íntima contigo todos los días. Quiero tener una comunión íntima contigo siempre. Quiero relacionarme contigo en todo momento. No tengo que ir al tabernáculo de reunión, sino que hoy yo soy un tabernáculo. Tú vienes a mí, no voy yo a ti, tú vienes a mí y podemos tener un relacionamiento íntimo en todo momento. Mientras estoy en el trabajo, mientras estoy en el transporte, mientras estoy arreglando cosas, podemos tener una comunión íntima todos los días. Te pido que me des a tu Espíritu Santo. Yo quiero disfrutar de estas tres cosas maravillosas: de tu gracia, Señor Jesús, de tu amor, Padre, y de tu comunión, Espíritu Santo. Que tu comunión esté conmigo, que tu comunión esté conmigo siempre. Hoy quiero iniciar un tiempo de comunión contigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias por venir a mí. Muchas gracias, Padre, por esta planeación perfecta que tú hiciste, en la cual nosotros somos beneficiarios. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo, pues nada, me encantó y porque somos, o sea, pienso en que somos de verdad muy, muy, muy privilegiados en conocer a Dios como Padre y tener esa comunión con el Espíritu Santo. Y ahorita me recordaba de lo que dice Santiago, ¿no? Que dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿no? O sea, no solo nos da a través de la gracia de Jesús el conocer a Dios como nuestro Padre, el que el Espíritu Santo venga a nosotros, sino que además, no sé, puedo ver que de verdad su amor es infinito a través del Espíritu Santo y cuánto nos ama, ¿no? Yo creo que no sé, en lo personal yo no puedo describir cuánto es la grandeza del amor hacia nosotros, hacia mí, o sea, no sé, de verdad que me quedo con eso, que somos altamente privilegiados. Yo creo que los del Antiguo Testamento hubieran deseado conocerlo de esta forma y nosotros que tenemos esta oportunidad, yo creo que a veces
híjole, desperdiciamos el tiempo que tenemos en esta tierra en otras cosas. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, somos inmensamente privilegiados. Inmensamente privilegiados. Así es. ¿Alguien más? Ok, Una, nadie más. A ver, sí, Liz. ¿la santidad es ser apartados para Dios? La santidad es ser apartados para Dios, pero es la, la esencia de cómo Dios es. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es sabio. Todo eso es la santidad de Dios. La santidad de Dios en el Antiguo Testamento, les digo, era vista como la exclusión de los errores, la exclusión de las imperfecciones. Nada imperfecto podía estar en contacto con Dios. Los sacerdotes tenían que ser perfectos físicamente para poder entrar a ministrar en la presencia de Dios. No podían tener ni siquiera cataratas en los ojos. Si tenían catarata ya no eran perfectos, ya no podían entrar. Recordarás tú a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él estaba ministrando en el lugar santo y quedó mudo. ¿Recuerdas? Sí, cuando le dieron la noticia. Sí. Dado que quedó mudo, ya no pudo entrar otra vez a la presencia de Dios. Ya no pudo entrar en el lugar santo. Ya era imperfecto. Así es que cuando la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, está hablando de que hemos sido santificados por medio de la sangre de Jesús y el Espíritu Santo nos perfecciona para ser como Dios es. Tener una comunión íntima con el Espíritu de Santidad es ser habilitados para no ser imperfectos, para que toda imperfección de carácter, toda imperfección de nuestra vida pueda ser cambiada, transformada, y entonces podamos ser como Dios es. Santidad, la gente inmediatamente lo traduce en conducta, que es una parte, sin lugar a dudas. Cuando una persona es santa, su conducta cambia, pero en realidad no lo es todo. La santidad es mucho más que conducta. Santidad es sabiduría, santidad es amor, santidad es ser bueno, ser benigno como Dios es. O sea, es mucho más que simplemente portarse bien. Así es que tener la comunión íntima con el Espíritu de Santidad es la opción de poder ser transformados a como Dios es. Sed santos, porque yo soy santo. Qué impresionante, ¿no es cierto? Sí, sí, mucho. Gracias. Por eso deberíamos de hacer las leyes de Dios. Por eso deberíamos de qué, perdón. Hacer las leyes de Dios, bueno, ponerlas en práctica, ¿no? La ley de Dios escrita en tablas fue imposible de seguir porque el hombre no tenía la naturaleza de Dios. En el nuevo pacto de la gracia dice la palabra que Él escribe su ley en tu mente y en tu corazón. Eso quiere decir que te cambia el chip. Eso quiere decir que te hace diferente. Ajá. La está escribiendo en tu vida. Dios está escribiendo su voluntad en ti para que tú seas como Él es. O sea, para que de manera natural y no porque tienes que, no de manera obligada, sino de manera natural, tú puedas vivir la voluntad de Dios y no obedecer
la voluntad de Dios, sino que tú la vivas. Tus hijos te tienen que obedecer o tus nietos te tienen que obedecer por una sencilla razón, porque ellos no quieren hacer lo que tú les estás diciendo que hagan. Entonces, impones tu autoridad y te obedecen. Pero la razón por la que se necesita obediencia es porque hay una diferencia de opinión. Ellos no lo quieren hacer y tú dices que se tiene que hacer así. Entonces, tienen que obedecer. Pero si ellos están de acuerdo y si ellos saben lo que se tiene que hacer y lo hacen, ni siquiera necesitan obedecer. Simplemente lo hacen. Entonces, ni siquiera les tienes que mandar que hagan algo. Ya lo están haciendo. ¿Para qué se los mandas? A un hijo que no se quiere levantar a las 6 de la mañana le tienes que decir, levántate a las 6. Le pones el despertador, vas y le echas agua a las 6 de la mañana, lo levantas, le gritas, no sé qué. Tiene que aprender disciplina. Pero si ya se levanta a las 6 sin que le digas que se levante a las 6, pues ¿qué le tienes que ir a decir? Esa es la diferencia. Ok, si no hay nadie más que quiera comentar algo. Ok, pues entonces, que Dios les bendiga muchísimo, muy buenas noches, Buenas que la noches. pasen muy Gracias. padre. Gracias. Nos vemos el próximo Muchas gracias. sábado, tenemos oración familiar. Hay oración familiar próximo sábado, 9 de la mañana. Ahí los esperamos. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. 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 Gracias.